todos. Gracias que están con nosotros. Muy rápida esta serie de estudio con Rabbi Lightman o Rabbi Lightman. Hola Nitza. Hoy día queremos hablar con Rabbi Lightman sobre Simchat Torah. Es una fiesta de felicidad, le gusta bailar, cantar. Vamos a profundizar en esta festividad para entender sobre qué estamos felices y cómo esta felicidad nos puede ayudar en la práctica, en día a día, a una nueva realidad. Por favor, Nitza, comienza. Nitza, esta festividad es una fiesta de alegría. Hay una canción que habla también de esto. Y lo que caracteriza esta fiesta en especial es que nos indica el final de la lectura de la Torah y el comienzo de una nueva lectura. Y esta festividad es una festividad muy alegre, que también se caracteriza por la festividad de los niños, que están conectados con todas las costumbres de esta festividad. Los que no son religiosos también participan, pregunta Rab Nitza. Yo creo que los que no, principalmente es algo, digamos, cuando uno sale de la sinagoga, digamos que hay una alegría en las calles. El proceso, no, yo pregunto lo que hay en el corazón de la persona que no es religiosa. Digamos, salimos afuera, alrededor de esto. Queremos conversar hoy día. ¿Qué es Simchat Torah y qué es la Torah? ¿Cuál es la pregunta? Empecemos a lo mejor de la alegría. Si comenzamos a preguntar a las personas, vamos a recibir muchas respuestas. La Torah, tal como dijimos, la Torah es llamada Amaor Machzir Lemutab, la luz que reforma. Si está escrito, cree la inclinación al mal, es decir, Boré lo que hizo es una acción en la cual creó la inclinación al mal. A lo mejor no es tan agradable de decir, pero es lo único que él hizo. Él creó la inclinación al mal. Y como él lo hizo así, creó también la Torah como condimento. Es decir, la Torah tiene un poco de condimento que tú añades a la comida. Digamos, tienes una comida grande, así rica, pero no es pero para hacer de esto una buena comida se añade la especie que es la Torah, porque toda la Torah es un condimento, es algo extraño. La Torah, cuando digamos que habla de la espiritualidad y de los mundos, la Torah del oculto, la Torah revelada, la Torah de luz, y todo eso es como algo que no fuera de este mundo, es como una especie de fuerza que viene desde los mundos superiores del universo, y de pronto toda esta grandeza, todas estas cosas que hay dentro de la Torah, esas cosas ocultas, secretos, el pardes de la Torah, y todos los cabalistas se ocupan de la Torah. ¿En qué se ocupan? En una especie, en un condimento. En total se ocupan del condimento, que lo principal es la inclinación al mal nuestra. Ahora, ¿en qué es la inclinación al mal? Eso también tenemos que entender, dice Rab. Yo creo que la inclinación al mal es cuando tengo todo tipo de inclinaciones malas, que yo determino que son malas. Nadie me enseña qué es el mal. Sí, así yo pienso. Entonces, ¿qué es el mal? Digamos, mal es cuando yo temo algo, pero me dicen, no, eso no es malo, eso te cuida para que no te acerques a un problema. Me dicen, la inclinación al mal, digamos, si eres flojo. Yo soy flojo, me gusta acostar, no hacer nada, así estar
Inclinación al mal. No sé lo que es. Vemos ahora incluso que los sabios de nuestra generación nos dicen mejor que la persona se acueste y que no haga nada, etcétera, etcétera. Es decir, la inclinación al mal, yo no sé lo que es, de lo que, por lo visto, recibo algo que me causa mal. Sí, digamos, robé. Entonces yo digo, esa tendencia a robar es mala, pero si no me pillan, tuve éxito. Entonces yo no creo que sea algo malo. Es decir, deben venir a mí y enseñarme qué es bueno y qué es malo. Y si alguien me enseña no conforme soy yo, sino que yo debo preguntar, según qué él determina qué es bueno y qué es malo. Es decir, toda la Torah viene para corregir la inclinación al mal, cambiarlo a la inclinación al bien. ¿Qué es la inclinación al bien? Y aquí ya necesitamos entender que la luz que hay en la Torah, la fuerza que hay dentro de la Torah, vuelve a la persona a lo corregido, a lo bueno. Este está escrito, cree la inclinación al mal y cree la Torah como condimento porque la luz que hay en ella lo devuelve al bien. Hay 4 grados acá. Cree la inclinación al mal, que es algo que se llama mal y que no sabemos qué es. La inclinación al mal del hombre es de nacimiento, pero puede ser que no sea ni siquiera ese mismo ego sobre el cual pensamos. Pero tengo algo que es posible ubicar y decir que es malo. Cree la inclinación al mal. Y el Creador hizo esto. No es que yo soy culpable de que hay en mí esto, ni que tengo que avergonzarme de esto, no. Es precisamente ubicar esto y decir, esta es la inclinación al mal. Siempre se necesita un estudio especial para decir qué es la inclinación al mal en mí. Entonces, cuando cree la inclinación al mal, paso al próximo grado. Cree la Torah como condimento. Que entonces yo necesito algo llamado Torah como condimento. ¿Por qué? ¿Qué hay en esta que yo exijo de esto? Porque la luz que hay en ella hay alguna luz, no sé qué luz es, no es la luz común. Hay una fuerza de otorgamiento, por lo visto. ¿Qué es lo que hace? Que me corrige. Es decir, que la inclinación al mal pasa a ser la inclinación al bien. Es decir, si hago estos 4 pasos, cree la inclinación al mal, cree la Torah como condimento, porque la luz que hay en ella lo corrige. Es decir, vuelvo la inclinación al mal a inclinación al bien. ¿Qué quiere decir volver al bien? ¿Por qué tiene que devolver al bien? ¿Qué quiere decir? ¿Que alguna vez fui bueno? ¿Que Él me devuelve? Todas estas cosas se van aclarando. Esa es la Torah. La fuerza que me corrige, la inclinación al mal que hay en mí, la inclinación al bien. Esa es la Torah. La Torah es el medio para corregir el mal del hombre al bien. Y por supuesto, si hago esto y llego a un buen resultado, entonces tengo Simchat Torah. Estoy feliz que tengo la Torah por medio de la cual me corrijo y llego a un buen resultado, gané algo bueno, entonces siento alegría. Simchat Torah. Nietzsche, es decir, acá hay una serie de fases, es decir, la persona tiene que llegar a un estado en el cual, antes de que tiene el reconocimiento del mal, él no sabe que hay algo malo, entonces ni siquiera está en la búsqueda y tampoco necesita esa misma Torah como condimento. En el momento que él reconoce que hay en él algo malo, este mal, yo me pregunto a mí mismo, ¿es un mal porque es malo a alguien diferente o es malo para mí? Rab. No, eso hay que separarlo, hay que aclararlo por separado, dice Rab. Si quieres una respuesta, te lo voy a dar. Ese mal está en relación al Creador.
cada cosa que es opuesta al Creador se llama mal, porque el Creador es el bien, que hace el bien, y además es el bien que hace el bien. Por eso, todo lo que es opuesto al Creador es llamado mal. Y ese mal es lo que me separa de esa misma fuerza que es el Creador. Y por eso es malo, porque me separa. Rav, según la igualdad de forma que hay entre yo y cada cosa que siento, que tengo que estar con esas mismas cualidades en las cuales puedo sentir lo mismo, porque si no, no voy a sentir nada. Digamos, acá hay a lo mejor muchas cosas en el mundo, pero que no las siento porque no están esas cualidades en mí. Entonces, en mí hay, digamos, dentro de mí, que yo tengo que descubrir que aún no lo hago, hay en mí la inclinación al mal, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el Creador lo creó. Y no solamente que lo creó, sino que lo creó opuesto a sí mismo y lo llamó la inclinación al mal, que es opuesto a él, y me dio también algún mecanismo, una llave, algo, por medio de lo cual puedo cambiar ese mal al bien. Es decir, que hay en mí ahora la inclinación al mal, yo lo descubro y lo cambio a la inclinación al bien. Entonces, tal como el Creador es el bien, es bueno, de la misma manera y con la misma potencia me convierto en bueno. Es decir, la Torah ya comienza aquí a recibir un valor muy grande. Por medio de ella puedo cambiar de ser una pequeña cucaracha a algo muy, muy grande y bueno. Es decir, como el Creador, con la misma potencia, con la misma posibilidad de otorgamiento y de amor y de conocimiento y de alcance y de eternidad y de perfección. Ahora yo ya veo la Torah como un medio muy importante, hasta tal punto en que no simplemente es el libro de la Torah que está allá detrás de unos paños y que veo y peso algo o leo algún tipo de historia, sino que la Torah es ya la fuerza de la corrección, del cambio interno mío. Es una estructura que me influye, que sabe cómo cambiar todo tipo de deseos y así voy cambiando. Es decir, está también la Torah y lo que está fuera y que va cocinándolo y lo va cambiando, es algo tremendo. ¿Cómo puedo usar la Torah? Por lo visto, necesito jugar tengo algún tipo de función acá, pero vemos que estas cosas son demasiado grandes, porque el mal que hay en mí, primero que nada, es la misma potencia que lo que hay en el Creador, solamente opuesto, es como un monstruo tremendo. Incluso da miedo de pensar sobre esto. Está dentro de mí eso. Y la Torah tiene que ser con una potencia aún más grande para poder cambiarlo del mal al bien, según mi participación. Y entonces yo paso a ser el bien según el tamaño y sentimiento y mente y potencia y todo tipo de formas, según todos los detalles, como el Creador. Si cambio el mal al bien, entonces realmente me hago adecuado a él. Entonces, si es así, la persona que llega a usar la Torah en el estado en que llega, cuando llega a ese estado, por supuesto que tiene de qué alegrarse. Termina todo el libro de la Torah durante un año, es decir,
atrae esa luz sobre sí, porque la luz que hay en ella lo corrige. Esa luz actúa en él y lo corrige una vez tras otra, una luz tras otra, y entonces llega a Simchat Torah completamente bueno, corregido. Ulay a lo mejor puede explicar por qué Simchat Torah es de inmediato después de Sukkot. Porque en Sukkot recibe corrección. 7 días de Sukkot, dentro de con esas 4 especies, dentro de la Sukkah, dentro de esas luces circundantes que en realidad es la Torah, que llegan a él estas luces por medio del Shach. Esos son símbolos. Estudiamos esto en la puerta de las Kavanot, de Shar Kavanot del Ari. Entonces, según esto, avanzamos a un estado en el cual llegamos a la corrección completa y entonces llega Shminit Atzeret, que ya no tenemos nada más que hacer, nada más que corregir. Atzeret desde Atzirah, de parar. ¿Qué paramos? Las correcciones. 7 correcciones hicimos también los Ushpesim, los invitados, es decir, que cada tarde Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David, que cada uno representa una cualidad especial. Sí, son solamente cualidades. Llega una fuerza que corrige en mí otra cualidad y otra cualidad, del mal al bien. Y así llego a un estado en el cual lo simbolizamos como rimón, es decir, es un fruto. Que todos los deseos que hay en nosotros, 613 deseos del mal, se cambian al bien. El rimón, dice, representa la perfección, dice Nietzsche, la perfección de la corrección completa. Ahora, no entendí el proceso. En la persona hay algo malo. La persona no lo sabe, tiene que descubrir esto. Dice Ra, primero que nada tiene que haber una preparación. Tú ves, llegamos a los perdones. Eso es después de todo el año que pasamos y que recibimos y usamos la Torah, revisamos y usamos la Torah. Y como resultado del uso de la Torah, entonces comenzamos a ver el mal que hay en nosotros. Hay una canción hasídica en la cual la persona siente que no hay nada. Ahora, hay algo que la persona tiene que descubrir que es malo, y después de que la persona ubica como una diagnosis médica cuál es el mal que hay en él y ve que hay una fuerza que puede tomar este mal y cambiarlo y ser bueno, y esta fuerza se le llama Torah. Y entonces al final de ese proceso en el cual el mal de la persona se cambia al bien, con esto se hace similar al Creador. Y eso simboliza el bien absoluto. Sí, dice Rabba, otorgamiento y amor al prójimo, y por medio de ellos al Creador, porque es lo mismo. Porque el Boré lo descubrimos porque primero que nada es el Creador del mundo, que está en todo lo que vemos afuera. Ahora, cuando este proceso pasa completamente, despierta en la persona un proceso de alegría. Es Simchat Torah. ¿De qué está alegre? Rab. Porque se iguala al Creador. Porque eso simboliza felicidad, dice Oren. Porque llega a la Dvekut, a la igualdad de forma, llega a un estado en el cual puede otorgar al Creador tal como el Creador lo influye a él. Así estudiamos que no hay un estado más elevado que este estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo elevado en esto? ¿Qué es lo que nos da? Rab, se llama yo para mi amado y amado para mí. ¿Qué significa el estado en sí? Pregunta Oren. Rab, yo soy creado con el deseo de recibir placer y disfrute. Entonces yo recibo del Creador placer y disfrute. ¿Cuándo? Cuando me hago similar a Él. Oren, es decir, cuando la persona cambia el mal que hay en él, el bien, como el bien del Creador, comienza a recibir todo el bien del Creador. Sí. Es decir, recibe abundancia sin fin. Sí, sin fin, porque por sí mismo también quiere dar abundancia sin fin.
Oren, es decir, cuando él pasa a ser similar en su deseo con el deseo del Creador, Rab dice, haz tu deseo como su deseo. Oren, entonces yo corrijo lo que está corrupto en mí hacia el bien y entonces puedo recibir todo ese bien y eso es lo que da alegría. Tengo una pregunta, a lo mejor no tan agradable. Se habla de Simchat Torah y de la Torah como una fuerza que viene y que ubica dentro de mí el mal y lo cambia al bien. ¿Sí? Sí, sí. Todo por medio de la Torah, dice Rab. Oren, yo como una persona que creció en una educación religiosa y estudió en la yeshivot, yo conozco a muchas personas que estudian la Torah. Yo no me di cuenta de que ellos no cambiaron del mal para bien. Rab, el Baal HaSulam nos explica esto en la introducción a las 10 Sefirot, que encontramos a varias personas que estudian que no les ayuda la Torah. Y él explica ya que para poder atraer sobre sí la luz que reforma, la persona debe ordenar para sí varias condiciones. Primero que nada, debe estudiar de libros aptos para esto, que son los libros de la Torah. Si él estudia o cualquier otra cosa que no tengo ninguna, yo no estoy diciendo que no sean fuentes buenas, pero que en ellos no está la luz que reforma. Ahora, ¿en qué es la luz que reforma? Es la fuerza de la corrección que influye en la persona. Yo puedo sentarme y estudiar todos los libros fuera de la sabiduría de la Kabbalah y también yo la sabiduría de la Kabbalah la tengo que aprender del maestro correcto porque cada uno puede abrir hoy día libros y decir que enseña Kabbalah, pero la persona que enseña correctamente y me enseña de libros de la sabiduría de la Kabbalah. Hoy día estamos hablando de los libros de Baal HaSulam y de Rabash solamente porque el resto de los libros son no para nuestras generaciones, sino para generaciones anteriores y por eso cada uno recibió este método de su maestro y así una cadena de cabalistas y saben cómo enseñar el método. Un maestro que sepa cómo enseñar el método de Baal HaSulam y de Rabash, y yo que estudio de Rabash y que estudio de esto, puedo comenzar a sentir esto. Esto toma también varios años, pero durante estos años voy sintiendo cómo avanzo y cómo de forma gradual ubico el mal que hay en mí y qué es el bien y qué es esa misma Torah como condimento, es decir, ese medio cambia el mal al bien. Ahora, en todo este proceso exige una ubicación, todo este proceso es decir, ubicar exactamente algo que está oculto, porque el mal también está oculto, dice Rab, es decir, Oren. Rab dice, porque nos sentimos como animales, está escrito, todos fuimos creados como animales. El mal que yo descubro en mí es espiritual, no es algo, no corresponde a mi cuerpo, no corresponde a mí yo como animal, sino que está relacionado con mi parte espiritual. Y esa parte espiritual yo la descubro opuesta al Creador. ¿Qué es mi parte espiritual? Pregunta Oren, que no tiene relación con el mundo físico, es un grado que está por encima de mí. Descubro el mal que hay en mí y tengo que cambiarlo al bien. Oren, por eso se le llama a la Kabbalah la Torah de lo oculto. La Torah de lo oculto es lo que hace esa ubicación de ubicar cuál es la parte espiritual que hay en mí, que hay en mal, que es el bien, y cómo hago este proceso, y por eso se llama oculto. Entonces, cuando se habla de Torah de lo oculto, la intención es que lo que está oculto pasa a ser revelado. Sí. Entonces, ¿cómo la persona sabe? Porque usted dice, primero que nada, que lo que yo he visto en mi vida es que no todas las personas que estudian Torah pasaron de ser malos a buenos. Porque todas las generaciones, desde después de la destrucción hasta nuestros tiempos, no enseñaron a las personas cómo usar la Torah como condimento. Por eso se llama que estamos en el exilio y nuestra generación, después de estos 2000 años de exilio, esa es la primera generación que llega al estudio de la sabiduría de la Kabbalah
y poco a poco comienza a despertarse a la corrección. Es la generación del Mashiach que exige que la Torah lo atraiga. ¿Qué es el Mashiach? Es una fuerza que nos atrae del grado animado al grado hablante, al grado de Adam, similar al Creador. Ahora, entonces, en relación a esto, usted dijo que durante muchas generaciones todos los medios para ubicar el mar y cambiar el mar al bien estuvo oculto. Entonces, para usted, ¿qué es hoy día Simchat Torah? Que es cambiar el mal al bien. ¿Cuál es su percepción de Simchat Torah? ¿Qué es para usted? Rav, yo entiendo que Simchat Torah para nosotros es que recibimos una oportunidad de descubrir esa fuerza que hay en la Torah, que la luz que hay en ella nos corrige. ¿Es solamente para los religiosos? Para todos completamente, es incluso para todo el mundo, porque está escrito: mi casa será llamada la casa del resto de todas las naciones. Y sí, nosotros tenemos que ser luz para las naciones, es decir, la luz de la Torah por medio de nuestro llega a todas las naciones. Por eso sentimos el antisemitismo y la exigencia de por qué somos malos y causamos todo el mal del mundo. Es en relación también a esa misma Torah que tiene que llevar al mundo al bien. Entonces, Simchat Torah es la alegría de qué? De que descubrimos en nuestro tiempo esta revelación y solamente tenemos que llevarla a cabo. Y gracias a Dios vamos a hacer esto este año. Muchas gracias, Rav Leitman. Gracias también a ti, Nitza. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Que tengamos un Shana Tova, todo lo mejor. Y Simchat Torah.